Hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo nos reencontramos de nuevo en esta temporada más renovada de Escena del Crimen. Toda esta situación de la pandemia hizo que nos tomáramos una pausa, refrescamos todo el sistema también de cómo contarles historias, traerles historias que si bien son de hace varios años, en algunos casos más de 20. La idea es refrescar un poco esa memoria, no perderla por sobre todas las cosas, y en algunos casos, si son crímenes sin resolver, recordarle a la justicia ese punto negativo, por qué no a la policía también, como herramienta o brazo ejecutor de las investigaciones, que algo no salió bien, que algo no encontraron, y por eso generalmente se llega a la impunidad, al final de la impunidad. En eso básicamente consta el espíritu de este programa, meternos en esa escena del crimen, aunque de una manera metafórica, ¿verdad? Lo que queremos es hacer ese tipo de análisis técnicos, buscar el porqué de estas historias y, como dije al principio, rememorarlas muchas veces en memoria de la familia, de aquellos que quedaron aquí, a recordar a estas personas que en algunos casos fueron asesinadas, en otros casos desaparecidas, y otras tantas situaciones que presentamos a lo largo de estos 3 años que venimos estando al aire con ustedes. Bueno, hoy nos lleva un poco el relato al año 2005, esta situación que uno puede tener una memoria inclusive corta y tener comparación con un caso reciente. Ustedes saben de esta situación del agente de policía que mató a prácticamente toda la familia de su pareja. Bueno, lo que les voy a contar hoy es algo parecido. Es una situación bastante parecida y tiene que ver con un docente que fue y mató a toda su familia y luego se mató él. ¿Por qué? Y por ese factor común que justamente es lo que nos lleva a recordar o a comparar con casos recientes u otros tantos que ocurrieron en esta historia moderna de nuestro país, ¿no? El factor de que la mujer lo rechaza, ya no quiere volver, por una infinidad de cuestiones, por violencia, maltrato psicológico, ¿verdad? Físico, o porque simplemente las cosas ya no funcionan. Ese derecho de poder decidir si una cosa llega a su fin, muchas veces para muchos hombres, también mujeres, pero tenemos más casos de homicidios donde el hombre es el autor, lleva a esa frustración, por decirlo así, del homicida, y termina por extinguir a su familia, a su entorno más inmediato, sus hijos o los hijos de ella, los padres de ella, al que esté al alcance, y luego finalmente autoeliminarse como si eso vaya a borrar la culpa. Tal vez su existencia física, pero no la culpa en sí, a nivel, no sé, metafísico, si usted quisiera agregarle, pero eso queda ahí escrito en la historia, y justamente para recordar eso estamos nosotros. El autor de este caso es Luis Alberto Galloso, un hombre de 36 años, un paraguayo de profesión docente, residente en la zona de Fernando de la Mora, el que hoy es, digamos, en cierta forma el protagonista, al igual que toda la familia que fue asesinada. Justamente para conocer sobre él y las víctimas, vamos a repasar la ficha. ¿Quiénes son ellos? A continuación. Perfiles. Víctimas. Nombre: Ernesto Luis Galloso Morel. Edad: 5 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: menor de edad. Domicilio: zona sur, Fernando de la Mora. Hijo mayor del victimario. Él y su hermanito fueron los últimos en morir. Nombre: Emilio Nahuel Galloso Morel. Edad: 2 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: menor de edad. Domicilio: zona sur, Fernando de la Mora. Hijo menor del victimario, al igual que su hermanito, fue asesinado a puñaladas. Nombre: Victorino Morel. Edad: 90 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: excombatiente de la Guerra del Chaco. Domicilio: General Aquino, San Pedro. Ex suegro del autor, fue la primera víctima fatal de la estremecedora masacre fernandina. Nombre: Mariana Fernández. Edad: 84 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: ama de casa. Domicilio: General Aquino, San Pedro.
fue asesinada de un balazo por su ex yerno mientras dormía en su habitación. Nombre: Gloria Morel Fernández, edad 37 años, nacionalidad paraguaya, profesión docente, domicilio zona sur Fernando de la Mora, esposa del victimario. Fue la única sobreviviente al ataque que le dejó sin vista. Autor: nombre: Luis Alberto Galloso, edad 36 años, nacionalidad paraguaya, profesión docente, domicilio zona sur Fernando de la Mora. Luego de cometer el cuádruple crimen, el hombre se sacó la vida. Después de saber quiénes fueron las víctimas y también el autor de este asesinato, ahora nos vamos a la crónica de lo que había ocurrido ese julio del año 2005, el 28 de julio del año 2005. Situación tranquila, situación que nadie imaginó, la que ocurriría, digamos, la que se vería finalmente ahí en esa casa en Fernando de la Mora. Inclusive al lado de la casa donde fue la escena del crimen, donde ocurrió todo, había una fiesta, ¿no? Había una actividad con mucho algarabío, ¿verdad? Con música, alto volumen, con conversaciones que hacían que el ruido de las detonaciones de los disparos no se puedan percibir en el sonido. Quizás por eso nadie dio aviso, nadie se percató, nadie denunció tal vez algo que pudiera llevar a frenar al menos en alguna parte la intención homicida de este docente. Él acabó con absolutamente todos, inclusive con su vida, como les decía. Lo más drástico de esta historia es cómo mata a los niños, a los hijos de esta mujer, de su ex esposa, a sus hijos. Ellos eran bastante chiquitos, estaban durmiendo. Hay inclusive versiones que hablan que primero o estaban cenando, no durmiendo. Situaciones que en el relato un poco varían, pero básicamente la crueldad, la brutalidad con que los mató, con que los cegó, es algo que bastante perturbador, que perturba y bastante. Luego quedan las otras escenas dantescas que generaron un hilo conductor de sangre por toda la casa, y eso fue lo que recorrieron los agentes fiscales y policiales cuando llegaron a la vivienda del horror. ¿Qué pasó? Era el 28 de julio del año 2005 cuando, en la casa que vemos atrás, ocurría uno de los crímenes más fuertes de la zona sur de Fernando de la Mora. Un padre de familia asesinaba a sus dos hijos y a sus suegros. La única sobreviviente sería su mujer. Los ladrillos vistos en la fachada de la casa son casi lo único que queda de la edificación de hace 15 años. Remodelado, el frente de la vivienda poco conserva de la edificación original, aquella cuyas paredes fueron testigos del atroz crimen cometido por Luis Alberto Galloso el 28 de julio del año 2005. Salió la señora, se fue para entrar en su casa y el señor mientras llaveó todito las puertas y dejó una puerta enfrente para que ella entre. Estaba preparando mientras que ella estaba en el vecino. Entró la señora, llaveó, sacó la llave y ahí empezó. ¿Se escuchó algo? No, nada, porque estaba totalmente cerrado. La verdad que yo escuché, acá pues había cumpleaños un día antes y quedó globo. Y así como que explotaba el globo, lo que yo escuché. Y yo pensé que era el globo que estaba explotando. Lo único que nosotros no escuchamos nada. Escuchamos los tiros, ¿verdad? ¿Por quién iba a pensar que iba a ser ahí? Porque justamente lo de Yambay había cumpleaños. Y parecía que era una explosión de globo ahí abajo de la chapa. Pero después ella pidió auxilio y fuimos. Pero ya estaba hecho todo. De repente el silencio en el barrio se volvió abrumador. Parecía ser un jueves tranquilo hasta que nuevamente unos gritos rompieron la calma. A las 9:30 fue cuando nosotros estábamos en todo el comedor, porque el comedor da con una casa esta, y escuchamos que ella gritaba. Primeramente escuchamos los disparos, los 3 disparos, pero escuchamos los de atrás, escuchamos.
porque los de atrás son las chapas esas de sim y se escuchaban perfectamente como andaban con todo, ¿verdad? Y después empezó ya a gritar Gloria, ahí en la ventana de enfrente empezó a gritar, ña Delphi, Marta, Miriam, por favor, socorro. Y ahí fue lo que vino mi mamá y mi papá. Yo no vine porque tengo un chico, entonces no vine, ¿verdad? Y ahí fue lo que ya vino y gritó. Y después me llamó mi mamá que dice, esperaba vení pela, Gloria. Y vine, él no era Gloria. Totalmente desfigurada estaba. Y de repente salí yo para abrir portón, o sea, para mirar por mi hijo que es taxista, tiene que venir a esa hora y salí en el portón a mirarle si todavía no viene. Y he visto que un muchachito venía corriendo, o sea, no sé si era la de ahí, vino corriendo ahí entró y después escuché medio a lo lejos que decía, auxilio, decía. Pero no se sabía dónde porque parecía lejos, porque estaba cerrado seguramente, pues. Y yo estaba ahí, atendía. Pero he visto que se fue allá a hablar una persona, nena. Se fue allá a hablar al vecino, había sido que ellas ya sabían, pues iba y venía, contaba. Pero yo no sabía acá, pues venía otra vez ahí, se iba otra vez. Y después había sido el vecino, el otro vecino, ya llamó no sé, la comisaría, qué sé yo. Y después de que yo estaba acá un largo rato le comenté a mi hijo, pero hay algo raro, le digo, corren todo. Un rato ya vinieron ya todito, ambulancia, policía, canal, ya vinieron todos. Después ya yo me acerqué, ahí vino a parar ahí un vehículo y está el policía. ¿Qué pico lo que pasó? Le dije. Y ahí hubo 4 muertes, me dijo. Bomberos, policías y agentes del Ministerio Público recorrían la estremecedora escena. Sangre en las paredes y un desorden general se conjugaban alrededor del peor panorama. Y después nomás supe, ya se fueron a abrir los bomberos el hierro ese, moscane, y abrió la ventana. Ellos creyeron que era asaltante lo que estaban adentro. Creyeron los policías. Se fue apenas teniendo miedo con su pistola para entrar y el bombero abriendo el hierro y por fin abrieron, pero ya estaban todos muertos. Aún con vida, encontraron a Luis Alberto y a su esposa Carmen Morel. Ella fue asistida al Hospital IPS Central en Asunción y él a emergencias médicas. Lamentablemente es una tragedia. ¿Qué ocurrió específicamente? Detalles, por favor. Bueno, ocurrió un hecho punible contra la integridad física de la persona. Hubo 4 fallecidos y el autor le mató a su suegra, a su suegro y a sus 2 hijos menores. Posteriormente él intentó autoeliminarse. Así mismo intentó autoeliminarse y ahora está en emergencia médica, como así también su señora esposa. Al recorrer la casa, lo primero que encontraron en el pasillo fue el cadáver de Victorino Morel en el suelo. A unos metros cruzando otro pequeño pasillo estaba la puerta de su habitación. Allí, Mariana descansaba ya cuando fue asesinada. El trayecto obligó a los intervinientes a seguir hacia una habitación contigua, donde mientras cenaban viendo dibujitos animados, fueron asesinados los 2 pequeños de la casa, Emilio Nahuel y Ernesto Luis, de 2 y 5 años respectivamente. Primero le mató al suegro, el señor, el viejito y enfermo que le trajeron de la campaña a tenerle acá a su hija, y su mamá y su papá, viejitos son. Escuchó el barullo en la sala y estaba viniendo para verle, le alcanzó ya con un revólver, le tiró, le echó ahí, le mató. Luego pasó a la señora que estaba durmiendo en la cama, le tiró hacia la cabeza, en la cabeza le mató también a esa. Hermosa la criatura, Serápico, que le iba a llevarlo Dios, pero tan linda criatura que nunca yo he visto igual. Al niño más grande le tuve desde los 30 días hasta los 2 años 7 meses y fui una abuela para la criatura, eso es lo único que puedo decir, abuela y mamá. Mientras ellos salían a enseñar, ellos quedaban contigo. Sí, se quedaba conmigo el pequeño más grande.
Ellos eran docentes, entonces todo el día estaban en sus escuelas. Sí, todo el día está en la escuela. Él era profesor de cátedra y la esposa era secretaria del colegio, un subvencional, no sé cómo se llama. Pero los chicos siempre estaban por aquí. Sí, siempre. El más grande, el más chiquito, siempre quedó con la empleada. El más grandecito es lo que es. Prácticamente vivía acá conmigo. Ayer no lo vieron aquí por la Sí, calle. Sí, le vimos, estaba en casa jugando con mi otra nieta. Le vi. Inclusive mi hijo dice que le impactó cuando le miró y hasta se quiso quedarse con él, porque trajo una pandorguita y quería hacer volar y no podía. Entonces él le dijo tío, le dice, pues a todos le dicen tío, a mi abuela, a mi marido le dicen abuela. Y le impactó, dice, la cara de la criatura y hasta inclusive se quiso quedar para hacerle volar su pandorga. Eso me da bastante duro porque yo soy la vecina con el cual mi mamá criaba a uno de los chicos que se llama Ernesto. Y realmente fue muy macabro eso lo que pasó acá. Mira, ustedes realmente ven la sangre como parecía que jugó con la criatura, con las dos criaturas, porque Ernesto tiene 7 puñaladas, el otro tiene 2 puñaladas y está totalmente golpeada en la cabeza. Los platos rotos y la cena quedaron esparcidos en el suelo muy cerca de los cuerpitos. En la ventana del frente quedaron hilos de sangre dejados por Gloria cuando a gritos pidió auxilio con las pocas fuerzas que tenía ya. En el suelo de toda la casa se extendían las gotas de sangre que había dejado la mujer a su paso, intentando llegar a aquella ventana sin poder ver lo que estaba a su paso. Mesas, paredes, cortinas y sillas por las que se atascó, intentando sostenerse aún consciente, marcaban el panorama más horrible. Gloria había luchado por su vida y agonizante luchó por sobrevivir. El barrio entero se conmocionó. Apenas podían creer lo que había sucedido. Es difícil de imaginar por qué tanta brutalidad, por qué tanta hazaña en la manera en que Gayoso acabó con la vida de estas personas, de su propia familia. No estamos hablando de cualquier persona, sino que estamos hablando de su sangre. Él principalmente tuvo una furia intensa, inclusive indescriptible, contra los 2 niños, porque fue y los apuñaló en reiteradas ocasiones y se pudo inclusive encontrar heridas defensivas. Es decir, los chiquitos intentaron de alguna manera defenderse, tal vez por instinto, o porque no, reconocieron que el autor era su padre. En el caso de sus suegros, tenían heridas de disparos, todas eran a matar, y en el caso también de la mujer. Luego él decidió acabar con su vida. En heridas que hablan, los forenses de aquella situación explican qué tipo de rastros se encontraron en los cuerpos de la víctima. Heridas que hablan. Con puñaladas y disparos, Luis Alberto Gayoso acabó con la vida de sus hijos y sus suegros y atacó salvajemente a su ex esposa, Gloria Morel. El mayor de los hijos, Ernesto Luis, recibió en total 7 puñaladas, una en el pecho que acabó con su vida. Las demás fueron defensivas en brazos y manos. En el cuerpo del más pequeño de los niños, Emilio Nahuel, penetró 2 veces su cuchillo, una vez en el pecho y otro en el cuello. La suegra, Mariana Fernández, murió de un certero impacto en la cabeza. Ella fue atacada mientras dormía. El veterano de guerra, Victorino Morel, fue sorprendido por el filo de un cuchillo de carnicero y además un balazo, ambos en el pecho. El hombre de 90 años perdió la vida de forma instantánea. La peor parte se llevó Gloria, quien pese a quedar gravemente herida sobrevivió. La mujer recibió puñaladas en los ojos, brazos y tórax, además de un impacto de bala en la pierna. Los fiscales ahora mismo están descubriendo las heridas. Y se puede divisar fácilmente que varias heridas de arma blanca presenta uno de los niños de aproximadamente 5 años y heridas cortantes en la mano, señal de que el niño tal vez se estaba queriendo defender o defender a su madre.
Cometido el atroz asesinato, Luis Alberto decidió acabar con su propia vida. Un cuchillo de carnicero clavó en su pecho y luego se disparó en la sien. Vamos a hacer un breve corte para luego adentrarnos a una parte de la historia que tenemos que reparar, digamos, en la secuencia de hechos. La única que sobrevivió fue la pareja de él, como quedando con el tormento de todo lo que había ocurrido. Justamente cómo fue eso, por qué ella quedó viva, fue la única sobreviviente. Vamos a saberlo a la vuelta de la primera pausa aquí en Escena del Crimen. Estamos recordando un múltiple asesinato ocurrido en el año 2005. Era julio del 28, cuando un hombre, un docente, en un arranque de ira, una furia indescriptible, decidió acabar con la familia de su expareja e intentó hacer lo mismo con ella. Él primero mató a los dos pequeños, a sus dos hijos, luego a sus suegros, y fue por ella posteriormente. A ella la hirió gravemente, al menos se cree que él pensó que la mató también, que había acabado con la vida de todos y finalmente se mató, se autoeliminó. De esto se puede, digamos, saber de heridas que hablan de la manera en que investigó el Ministerio Público, y el acabado detalle del reporte forense también habla de la secuencia, de cómo fue todo y también la intención al parecer que tenía el criminal, este asesino, que dejó rastros de sangre por toda la casa en un ataque brutal, despiadado, bestial que había tenido con un arma blanca, con un cuchillo y también con un revólver, con un arma de fuego, que fueron los dos elementos utilizados para acabar con la vida de su familia. Gloria fue la única de 37 años que sobrevivió a todo esto. Él tuvo intención de asesinarla, pero pensó de hecho que, como les decía, que la había matado, pero finalmente sobrevivió a esto, cargando con todo el crimen que había ocurrido. Ella llegó al hospital sin saber el final que habían tenido todos sus familiares, y de esto se enteró una vez que logró recuperar la fortaleza, que logró recuperar inclusive esa forma de manejarse, de caminar, porque el ataque fue voraz también en contra de ella. Vamos a ver cómo fue que ella vivió toda esa situación en aquel julio del año 2005. Marcada para siempre. Carmen nunca despertó de la pesadilla. En una noche quedó sin padres e hijos. Al día siguiente del crimen, la casa donde hasta el día anterior correteaban los niños mientras ella atendía con amor a sus padres. Aquella casa ya no era un hogar, sino una espeluznante escena del crimen, con un montón de gente deambulando de aquí para allá. Policías, criminalistas y agentes de la fiscalía se habían encargado de tapar los charcos de sangre con arena. Un cuchillo de cocina, utilizado como arma por el criminal, continuaba en una de las mesas y el desorden se extendía todavía alrededor de todo el domicilio. Las camas de ambos chiquitos estaban intactas, sus juguetes, ropas y calzados manchados de sangre. Todo seguía allí, pero ella nada sabía de lo que había ocurrido. Ni tampoco no sabe que están muertos sus padres. Porque él pensó que le jugó, que así le golpeó, como siempre suele hacer la gente. Pregunta por su hijo, por su papá, y ahí no le contesté nada todavía. Le pone, tiene psicólogo, todo, ya no sé. A ella no le contaron que su hijo murió, no le contaron. Después ella quedó internada, pero no sé nomás en qué hospital, si era en emergencia o en dónde. Se quedó internada un buen tiempo. Y después dice que de a poco se fueron el sacerdote, se fueron unos cuantos religiosos a hablarle, a prepararle para contarle que sus hijos murieron todos. Ella ni vio cuando se le llevó, yo cuando eso trabajaba en el Ministerio de Justicia y
veía todo, pero me fui a mi trabajo y mientras eso le trajeron a 4 cajones alados. Las 2 criaturas, el señor, la señora, el viejo. Dice que vinieron un ratito, bajaron acá y le llevaron en su pueblo natal. Los cuerpos de los pequeños y sus abuelos fueron trasladados hasta la casa de la masacre, donde los vecinos y familiares tuvieron la oportunidad de despedirlos antes de que fueran trasladados a General Aquino, de donde eran oriundos Mariana y Victoriano, para su lugar de descanso eterno. El profesor fue trasladado hasta Cacupé, en Cordillera, de donde era oriundo. El señor no tenía a nadie, solamente dice que le tenía a su mamá viejita ya de Cacupé. Y no sé, vecinos parece que vinieron a retirar y le llevaron. Pues era su mamá sola ella le tenía. Para Gloria el matrimonio estaba totalmente acabado, para ella no había solución más que el divorcio, separarse y acabar con todo. Vivía realmente días de mucha pena, de temor, de terror, una violencia psicológica que venía arrastrando desde hace bastante tiempo. Su matrimonio con el docente se iba desgastando a medida que pasaba el tiempo. Lo único que la sujetaba a una vida en cónyuge, una vida en matrimonio, eran los hijos, como en la mayoría de los casos. Siempre sabemos que las mujeres muchas veces por ese sentido de protección, porque tienen temor a que los hijos o la separación con el esposo repercuta en los hijos, es que no toman la decisión de una sola vez. Ella decidió ir al máximo, decidió llevar al máximo esa situación de aguantar, de esperar, hasta que finalmente decidió decir, no, hasta acá llegamos, hasta acá vamos a ir juntos, y de hecho que se lo dijo. Y eso fue lo que llevó no quiero justificar, pero eso fue lo que detonó en el crimen. Cuando él recibió el último no de Gloria, que estaba en su derecho, decidió finalmente tomar la decisión de acabar con la vida de todos. No sin antes, retrocediendo en una línea del tiempo, cargarle de una cantidad y serial de amenazas. La condicionaban. Pese a ello, ella tuvo la valentía de decirle que no quería continuar, y finalmente terminó de esta manera. La amenazó varias veces. El deteriorado matrimonio de Luis Alberto y Gloria parecía no tener futuro. Para ella, el divorcio era un hecho, pero Luis Alberto no agotaba fuerzas para intentar mantenerlo, pese a los rechazos de su mujer. ¿Y no recordás cuánto tiempo ya hacía de que ellos estaban separados? ¿Era reciente la separación o ya era de algunos meses? De algunos meses ya. Yo poco sabía de eso, me contaba nomás que se iba y venía el señor a ver a las criaturas, pero ese día creo que le dijo que quería volver el señor y que ella ya no quería. Eso también. Y seguramente por eso, digo yo. El mismo día en que el hombre se convirtió en asesino, su esposa, una vez más, le había dicho que no regresaría con él. Quizá la respuesta que esperaba el docente para tomar la siniestra decisión, cuyo plan ejecutó en la noche del 28 de julio. Para que sufras. Y le dijo, dice que a ella, a vos no te voy a matar, para que sufra, dice que le dijo. Mira, no, pues, hasta qué punto. Pero para matarle a un hijo así con cuchillo, con ya, no sé, yo digo que está poseído nomás, porque así en tu natural uno no vas a hacer, ni nunca. Lo que yo supe es que después su hermano
porque está lejos. Cuando aquella vez vino me contó que le chantajeaba, porque viste que a ella le venía dinero de Buenos Aires y de su hermana para ayudar a su mamá y eso. Y que él le quería sacar todo, le chantajeaba por los hijos, que si no le daba el dinero, no sé, cuando sí que le dijo que le iba a matar a su hijo, le sacaba, lo dice que dinero a ella. Eso es lo que me contó el hermano. Problemas económicos. Una serie de insólitos sucesos emergieron a la luz pública tras el múltiple asesinato. Uno de los hermanos de Gloria mencionó a los medios que meses antes del asesinato había recibido una extraña llamada donde le advertían sobre los supuestos desfalcos económicos que tenía la mujer a causa de su marido. ¿Ahora recibiste algún tipo de llamada, algo que Sí. te llamó la atención? Recibí una llamada anónima una noche, más o menos a las 8 o las 9 de la noche, por ahí, hace 3 meses por ahí. Y me dijo, ¿vos sos Orlando? Me dijo, ¿vos sos Ito de mi apodo? ¿Vos sos Ito? Me dijo, sí, le dije. ¿Y qué pasa? Le dije, no, vos sabés que el marido de Gloria le sacó 4 millones y la vez pasada le sacó 9 millones y se mandó a mudar, me dijo. Y yo le dije, el problema de ella, le dije, ¿y quién sos vos? Le dije yo, y entonces cortó el teléfono. No le pude identificar quién era. ¿Era un hombre o una mujer la que te estaba llamando? Una mujer, joven para mí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace 3 meses por ahí. ¿Te llamó la atención? ¿Vos llegaste a preguntar quién? Y sí, me llamó la atención, ¿verdad? Y después le pregunté a mi hermana y le dije, no, yo no le llamo, le llamé a mi hermano también. Le dije, yo no me llamo, no, le dije, no sé nada. Y se rió mi hermano, que recién me habló. Se rió, me dijo, ¿y problema de ella? Me dijo. ¿Vos crees que de repente pudo haber venido por parte Y yo, a esta altura? a esta altura calculo que puede venir los problemas por ahí. Esto motivó a la familia y a los vecinos a creer que el crimen fue perfectamente planeado por el autor. Y yo pienso que sí, ahora recién estoy pensando a eso. A lo mejor el tipo me mandó a llamar y... Vamos a saber un poco quién era Luis Alberto Galloso. Nacido en los años 60, siguió el sendero, el camino del Señor. Él se hizo seminarista y después ejerció la docencia y así finalmente hizo su camino, ¿verdad? Inclusive él tomó la determinación de ejercer la docencia también por una cuestión de vocación. Vamos a hablar, antes de ir, digamos, a la vida un poco de Luis Galloso, en un viaje que habían hecho varias veces los padres de Gloria, ¿no? La manera en que los suegros de Luis Galloso se involucran en la vida de la pareja, ¿verdad? Ellos decidieron tomar la decisión de vivir en la casa de la pareja un año antes de que haya ocurrido todo esto. En el año 2004 ellos deciden incorporarse a la familia, agrandar la familia y vivir con ellos. Una manera también que tenía Gloria de que sus hijos tengan la compañía de los abuelos, tenga quien les cuide. Ellos estaban en el departamento de San Pedro, en la localidad de General Aquino, y entonces eso hacía esa distancia, digamos, tenerle lejos a los padres, me refiero siempre a Gloria, generaba también su preocupación por la edad que tenían, ¿verdad? Superaban los 80 años, entonces eso hacía que se preocupe un poco ella de sus padres y toman la decisión, los padres y ella, de incorporarlos a la familia y los puso en el camino del homicida. Reitero, esto no lo estoy diciendo en un sentido de que tenga la culpa, sino que en la secuencia de hechos es así que ellos se agregan y se suman, el por qué deciden matarlos a ellos. Realmente estaban en el momento menos indicado, en un momento donde no la escucharon, en un momento donde no se hizo nuevamente lo que se tenía que hacer para separar del todo a un potencial asesino, alguien que ya había amenazado en su momento. Veamos justamente cómo es que los abuelos de estos niños se suman a la vida y finalmente terminan asesinados. Viajaron por cuestiones de salud.
A Gloria hace más de un mes que no le vi, a mi papá hace 15 días que le visité acá. Porque yo viajo de noche y a la mañana a esta hora vengo acá a visitarle y Gloria ya no está más porque se va a su trabajo. Un sórdido destino le tocó a la pareja de Victorino Morel y su esposa, Mariana Fernández. Ellos, provenientes de la localidad de General Aquino, departamento de San Pedro, habían llegado a Fernando de la Mora para poder seguir un tratamiento médico. A causa de una intervención quirúrgica, Gloria decidió trasladar a su padre hasta la capital, donde tendría más facilidades de acceder a los servicios de salud. Tu papá es Veterano de la Guerra del Chaco, tiene 90 años. Ahora, él vivía en la zona General Aquino. Sí, vivía y se operó de próstata y entonces para su control médico lo trajimos acá. Como siempre mi hermana está acá, entonces le cuida bien, porque la campaña es medio difícil, no hay médico. ¿Hace cuánto tiempo vino tu papá? Hace 2 años. Allá tenía su lote. ¿Y vendió? Le vendió a uno de mis hermanos. En su proceso de recuperación de las heridas recibidas, Gloria perdió la visión. De ella, muchos no supieron más los vecinos, pero algunos comentaban que en la actualidad vive en Buenos Aires, República Argentina. Y ella no se quedó ciega. Menos mal que no murió, sí que ciega se quedó. No le llevaron, no sé dónde. Después vino su hermana de Buenos Aires. Y ella le habrá llevado y no sé, pero yo sé que vive por acá, no sé yo dónde, pero la señora almacenera me dijo que suele venir a visitarle. Ella nunca más regresó a la casa 1883, que fue vendida 2 veces. Durante 15 años la casa se vendió 2 veces, me contabas. 2 veces más, para mí que 2 veces. Porque uno supe a que compró y después se le contó que sucedió eso y no quiso vivir más y volvió a vender. Ahora hay acá una que se recibió recién de abogada, que también anda con su hijita nomás. Les decía anteriormente que Luis Alberto Galloso era un joven que primero, dentro de sus vocaciones o los roles en su vida que había elegido, o entre las cosas que había hecho, eligió el de ser un seminarista, ¿no? De abocarse a la vida religiosa, y fue así que ingresó a ser seminarista, a ingresar a la verticalidad para llegar en algún momento a ser, ¿por qué no?, un sacerdote. Quedó por el camino eso. Quedó por el camino porque dentro de ese periodo es que le conoce a Gloria, se enamoró de ella y decide finalmente dejar el celibato para volverse un hombre corriente, formar una familia y después ejercer la docencia, ¿verdad? Como parte, digamos, de una vida común y corriente, ¿quién diría, verdad? Como cualquier otro que decide optar por seguir la vida del Señor, ¿verdad? ¿Por qué no? Seguir los pasos de Cristo, pero después se abre de esa situación porque se enamora y finalmente encuentra que no era lo suyo. Cuando ejerció la docencia, los alumnos de él recuerdan que era una persona bastante buena, un hombre inclusive que llegó a enseñar ética dentro del colegio en el que enseñaba, y eso hablaba como persona, ¿verdad? Hablaba muy bien de él. Sus conocimientos dentro de la vida religiosa, el tiempo que estuvo como seminarista, también le daba argumentos para hablar sobre la familia, sobre lo importante que era en el esquema de la sociedad una familia, claro, tradicional, como se dice en el catolicismo, y eso también forma parte del recuerdo que tienen los alumnos de él. Imagínense lo contradictorio que finalmente resultó en la vida de él y cómo del día para la mañana se convierte de un hombre que en su momento se abocó a la vida del Señor a un asesino múltiple. Esta es la vida que él tuvo y cómo se dedicó a ser seminarista y luego salió de ella. De seminarista a asesino. Nacido a finales de los años 60, Luis Alberto Galloso en su juventud siguió el sendero de Dios hacia el sacerdocio, pero en el trayecto decidió abandonar el seminario para convertirse en docente. Fue a través de eso que conoció a Gloria,
la hermosa muchacha de cabellos castaños y una sonrisa cautivante, con quien no tardó en unirse en matrimonio. En la mañana del 29 de julio, sus alumnos, a quien predicaba el amor al prójimo y a los niños, además del valor de las buenas acciones en clases de ética ciudadana, historia y filosofía, no lograban asumir lo ocurrido. Sí, teníamos que tener clase de historia y geografía. ¿Los jueves tienen clase con él? Sí. ¿Y los viernes también? Sí, tenemos clase de formación ética y ciudadana. ¿Qué les hablaba él en la clase de ética? Sobre el aprecio a la vida. Hay que valorar la vida. Sí. ¿Cómo era su comportamiento? ¿Una persona normal o usted le veía un poco raro a él? Como profesor era excelente porque él nos solía dar buenos consejos. Los vecinos quedaron completamente consternados. El señor y todo era muy bueno, era. No quisimos creer nosotros que eso hizo. El matrimonio llevaba 8 años cuando ocurrió la masacre, pero Gloria planeaba divorciarse. Luis Alberto, sin embargo, no asumía el fin de la relación. Porque el profesor enseña varias partes y mi hermana también gana bien y mi papá cobra 1.200.000, 1.300.000 por ahí. Y de vez en cuando nosotros le ayudamos también. Somos 3 hermanos. Viste que se separaron pues la señora. Y el señor se fue a alquilar acá cerca, nomás no sé, de septiembre, creo que con otra mujer ya luego. Pero él siempre venía a pasar el día, no sé si se entendieron así ellos. ¿Por sus hijitos? Sí, por su hijo. Y ese día estaba con sus hijos. Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen y al volver vamos a cerrar un poco esta historia con el final, con lo que había ocurrido en aquel momento, cómo finalmente aquella causa, aquel caso se termina prácticamente en el mismo día y las secuelas que quedaron en la ciudad. Corte y ya volvemos. El 28 de julio del año 2005, Luis Alberto Galloso, un hombre que en su momento había ingresado como seminarista para llegar, inclusive en ese momento su aspiración era dedicarse absolutamente a la vida religiosa, dejó de serlo, se enamoró de Gloria, la que pasaría a ser su esposa después, se dedicó a la docencia, pero en ese julio él decidió acabar todo eso que en su momento soñó, poniéndole muerte o dando muerte a toda su familia, menos a Gloria. Es decir, intentó hacerlo, pero ella sobrevivió a aquel voraz ataque que había tenido lugar en su casa en la ciudad de Fernando de la Mora. Mató a sus 2 hijos, mató a los padres de Gloria, es decir, a sus suegros, y el ataque violento también contra Gloria finalmente la deja a ella ciega. Perdió la vista en aquel ataque, pero sobrevive con el dolor, con el recuerdo de lo que había ocurrido. Es más, llegó al hospital en aquel entonces sin saber que habían acabado con su familia completa, se enteró después. Ese dolor continúa ahí, y en memoria de sus hijos, de los padres de Gloria, es que justamente recordamos este caso y seguramente le harán llegar, ¿verdad?, la fuerza que uno necesita, tal vez espiritual o no, sin importar a lo que uno declare, digamos, su fe, su fortaleza, la memoria que no desaparezca finalmente, porque aquello, al menos el caso en lo material, terminó en aquel 28 de julio, cuando Galloso decidió matarse cobardemente, abandonando todo lo que había dejado en ese momento, la vida de esa mujer. ¿Por qué? Porque ella ya no quería continuar con él. Una de las tantas excusas que escuchamos para justificar ese pensamiento atroz, violento, que uno tiene de posesión por parte de muchas personas, ¿verdad? Esto sin discriminar por género. Llegamos al fin de Escena del Crimen, de este capítulo, recordándoles que esto pueden volver a verlo el fin de semana siempre aquí por la pantalla de Unicanal. También en nuestra plataforma de YouTube, en Unicanal,
van a encontrar los nuevos casos de escena del crimen. Nos reencontramos en la próxima. Hasta luego.